tal, estimado audiencia de Al día con tu candidato? En esta oportunidad y en esta nueva edición venimos a presentar un interesante formato entre los candidatos y los posibles padres de la patria con miras a las elecciones del Bicentenario 2021. En esta oportunidad tenemos un debate con tres de estos candidatos en los cuales mi persona, Carlos Quevedo, y mi compañero Mauricio Ciesa van a ser los moderadores del encuentro. Así es, Quevedo, y que un saludo también a todos nuestros espectadores, y nos encontramos con Patricia Juárez, que postula al cargo de la segunda vicepresidencia de la República y en representación de Fuerza Popular con el número 2 hacia el Congreso de la República. Estudió, se ha graduado por el bachillerato en Derechos y Ciencias Políticas por la Universidad Federico Villarreal en la carrera de abogado, es titulada asimismo en esta misma carrera, y también tenemos por a Yanina Iris Avedaño, que postula al cargo de congresista de la República por el número 4 por el partido JP, Juntos Perú, y se ha graduado por la Universidad Federico Villarreal y también tiene estudios de posgrado en la Universidad Pompeu de Fabra, en el cual es máster universitario en Ciencias Políticas y Sociales. También tenemos a José Calderón, de 37 años, con el número 23 por el partido Contigo, titulado de Magíster en Administración MBA en la Universidad San Ignacio de Loyola y también asimismo bachiller en Administración y diplomado en Política Interna e Internacional del Perú. Y asimismo empezaremos con las preguntas, señores candidatos, en el cual va a iniciar la candidata Patricia Juárez. Y la primera pregunta sería: con miras al 2021 y teniendo en cuenta el gran retraso de nuestro país con respecto a la vacuna pero y el sistema de salud, ¿cuáles serían sus principales propuestas? Para esto contará con un tiempo de 3 minutos para dar su respuesta. Bueno, respecto al tema de salud, en Fuerza Popular tenemos propuestas que hemos elaborado a partir de nuestro Plan Rescate 2021. El Plan Rescate 2021 contempla no solamente aspectos que tienen que ver con la reactivación económica, sino también el manejo de la pandemia. Entendemos que las dos cosas tienen que ir aparejadas, las dos cosas tienen que ir de la mano, porque sin el manejo de la pandemia no vamos a lograr a su vez la reactivación económica. En el manejo de la pandemia hemos establecido tres aspectos que son fundamentales. En principio, nosotros creemos que ha habido un grave error del gobierno del señor Vizcarra y del señor Sagasti respecto a la aplicación, y hasta ahora siguen haciéndolo, de las pruebas rápidas en vez de las pruebas moleculares, que son las que nosotros estamos proponiendo. Las pruebas rápidas lo que han significado es que se den estos falsos negativos y que la gente siga caminando y siga diseminando por cualquier lado el virus. Nosotros lo que estamos proponiendo es: debemos de aplicar masivamente pruebas moleculares. Son 70.000 por día que estamos proponiendo y que se van a aplicar en las primeras líneas de atención, que son los centros de salud y que son las postas o los centros que están más cercanos al domicilio de las personas. Ante el primer síntoma, deberían de estar tomándose ya las pruebas moleculares y dándose los resultados rápidamente, para así de esa manera atender a esas personas y evitar de esa manera que puedan llegar a necesitar oxígeno y camas UCI, porque se les atendería en los niveles primarios de atención con el kit de medicinas que deben de recibir, pero habiendo también a su vez pasado por la prueba molecular. En segundo lugar, tenemos las vacunas. Las vacunas tienen que traerse masivamente y aplicarse masivamente hasta el 31 de diciembre. Ese es el compromiso. Nosotros denominamos a esto suma de vacunas. Significa que las vacunas tienen que ser no solamente aplicadas de manera universal y gratuita por el Estado, sino también la empresa privada ha demostrado que puede ayudar, puede colaborar no solamente en la cadena logística, no solamente en la parte complicada que al parecer le resulta al Estado el completar en su gran mayoría, vacunar a todos los peruanos, sino también podrían estar vacunando a sus trabajadores en muchos de los casos. Y el otro punto, el tercer punto fundamental que nosotros tenemos para el manejo de la pandemia es la cuarentena. Tenemos el 10 programa segundos. Perú Abierto. Y Perú Abierto significa que debemos de tener nuevos protocolos y seguir
moviendo la economía, porque si no vamos lamentablemente al descalabro de más empresas que se están cayendo consecutivamente. Gracias, candidata Patricia. Continuamos con José Calderón. Sí, gracias Mauricio, gracias César por la invitación al programa. Y bueno, con respecto al sector salud y lo que estamos viviendo respecto a la pandemia del coronavirus, pues esto es una excusa que han dado pues la gran mayoría de políticos de siempre y los tradicionales y nuestras autoridades, ¿no? Ya el país viene enfrentando una crisis sanitaria, de salud, económica, de educación, social, de todo. Esto ha sido la última gotita, ¿no? Del vaso, que rebalsó el vaso, ¿no? Y nos agudizó todo el tema de la crisis en general del Perú. Entonces nosotros como partido político contigo, ¿no? Y con el número 23 que estoy postulando para el Congreso de Lima, básicamente porque no tenemos, también hay que tener en claro y comunico también a los peruanos de que el partido no cuenta con una plancha presidencial, solamente estamos viendo con una plancha congresal para Lima, solamente dado que el Jurado Nacional de Elecciones no nos dio la autorización, no nos aprobó, ¿no? A pesar que hubo apelaciones. Esto es bueno aclararlo, dado que el Jurado Nacional es el juez, ¿no? Es el juez y tiene que dar las cosas de una manera transparente y de jugar con reglas limpias para todos, ¿no? No solamente nosotros hemos sido afectados, sino otros partidos también. Bueno, dicho esto, lo que estamos trayendo como partido y mi persona dentro de las propuestas para el tema de salud es el tema de una ley de implementar plantas de oxígeno medicinal en cada departamento del Perú. Hay que tener en cuenta que esta pandemia nos ha dejado varias brechas, ¿no? Y una de ellas es el tema del oxígeno, que nadie de ninguna de nuestras autoridades lo había planeado, ¿no? A pesar de que han habido varias obras de hospitales emblemáticos a nivel nacional que sabemos en qué estado se encuentran, ¿no? Y básicamente han sido de categoría R4, es decir, de alta complejidad, y se han quedado a medias, ¿no? Entonces, tenemos una brecha actual de 110 toneladas aproximadamente de falta de oxígeno medicinal, ¿no? Y que básicamente todos los peruanos están sufriendo con esto desde el año pasado, ¿no? Han pasado ya más de un año y 2 meses aproximadamente y ninguna de las autoridades, tanto en su tiempo que estuvo Vizcarra y ahora Sagasti, se han dado pues el tema de la tarea de buscar estas soluciones, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros y desde mi persona, estando en el Congreso, voy a implementar esta ley. Asimismo, también el tema de las vacunas, también de la misma forma, se tiene que diversificar, ¿no? Yo soy administrador, aparte titulado también en magíster en administración de negocios, y todo administrador sabe que tenemos que planear, organizar, supervisar y controlar. Eso es lo que les falta al Estado peruano y a nuestras autoridades, ¿no? Que la gran mayoría son abogados, ingenieros, médicos, no saben nada de administración. Entonces ahí está el punto de quiebre del país, ¿no? Entonces hay que planear y hay que diversificar, es una estrategia, hay que diversificar y reducir riesgos y comprando todas las marcas que se puedan, ¿no? Hay ocho 10 laboratorios a segundos. nivel mundial, ¿no? Entonces hay que poner énfasis en eso y hacer la planeación de la vacunación pues hasta fin de año, ¿no? Gracias, José. Continuamos con usted, candidata Yanina. Sí, muchas gracias, Mauricio, Carlos. Gracias en primer término por la invitación, por estar aquí en su programa en Al Día y para tratar estos temas que son importantes para que toda su audiencia conozca la propuesta de los candidatos. Respecto a la pregunta en particular que ustedes plantean, que es sobre la vacunación para Juntos por el Perú, en realidad la vacunación es un tema prioritario que no puede esperar ni un día más. Para nosotros, desde el 28 de julio, nuestra prioridad va a ser conseguir una vacunación universal y gratuita para todos los peruanos. Es más, en nuestro plan de gobierno está señalado que nosotros como máximo debemos alcanzar esa vacunación al primer trimestre del año 2022, la vacunación total, y eso significa adquirir las vacunas de todos los laboratorios que ahora están fabricando en el mundo, sin ningún sesgo ideológico. Porque en este proceso que hemos tenido nosotros, que hemos visto todos los peruanos, en realidad se ha evitado hacer tratos, negociaciones con todas las empresas y se han priorizado solamente algunas por creer que están en otro polo de ideas económicas, priorizando una guerra comercial de otro tipo,
y qué es lo que ha sido siempre, ¿no? Me parece que hemos, como país, dado demasiada prioridad e importancia al manejo de asuntos públicos, asuntos de salud pública, a un espacio privado. O sea, hay que darnos cuenta de que al grupo que se le encargó este tema de la vacunación fue el grupo que estuvo a cargo del tema de los Juegos Panamericanos, que tampoco fue un éxito, ¿no? O sea, hubieron muchas deficiencias en ese proceso, hubieron muchas obras que se dejaron de construir, que están hasta el día de hoy paralizadas, y el efecto de eso se ha visto también ahora en la vacunación, un proceso que no termina, que está observado en muchos aspectos, y qué decir del proceso de vacunación en general, ¿no? Entonces, para nosotros es importante llegar a eso, pero también poner penas, y hablo desde el papel del Congreso, ¿no? Hacer una revisión del Código Penal sobre la afectación a la salud pública, porque hoy la Fiscalía está iniciando procesos sancionatorios a trabajadores públicos, ¿no? Al expresidente también, acusándoles de confusión, peculado y una serie de delitos cuya pena no excede los 7, 8 años de prisión. Y en tanto que demore este proceso, seguramente van a salir libres. Y el resto de personas que fueron empresarios, privados, amigos, etcétera, de estas personas con poder, están quedando libres. O sea, fueron vacunados, priorizándose su salud por encima del resto de la población, incluso por encima del personal de salud. Entonces tenemos que hacer en realidad una revisión del Código Penal, una modificación, para poner penas y castigar a las personas que se favorecen individualmente en contra de la salud pública. Porque utilizar bienes escasos para algo propio eso es una afectación a todos los peruanos. Gracias, candidata Sí, Yanni. muchísimas gracias, estimados candidatos. A continuación vamos a pasar a la segunda pregunta de esta ronda de debate. Y es la siguiente. Teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en la economía y también los esfuerzos del Estado por el camino a la modernización de este como sistema, ¿cuáles serían sus propuestas de cara a estos dos aspectos coyunturales? Y tiene la palabra por 3 minutos el candidato del partido Contigo. Sí, gracias Carlos por el pase, Mauricio. Bueno, básicamente mis propuestas para el tema de económico, o vamos a llamarlo reactivación económica, está dirigido básicamente a las MIPES y a las personas naturales, ¿no? Llamemos emprendedores o personas naturales que tienen negocios, ¿no? Para ellos voy a impulsar una ley de amnistía administrativa y tributaria dirigido exclusivamente para nuestras MIPES, que son más del 70% de representación en nuestro país. Y de la misma manera, las personas naturales, ¿no? Esto va a ser básicamente por 3 años, contando desde el 2020, que entramos en pandemia, hasta el 2023, ¿no? Y según la evolución que tengamos, porque estamos ante una incertidumbre total a nivel mundial y no solamente nacional, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a reactivar la economía apoyando a las MIPES y a las personas naturales para que no puedan tributar, y con ese fondo, en vez de que le den ese dinero al Estado, pues inviertan en temas de capital de trabajo, inviertan en mercadería, inviertan en generar nuevos puestos de trabajo, y van a estar tranquilas y con el oxígeno suficiente que debemos de darle nosotros como futuros congresistas hacia la economía del Perú, y mermar un poco el tema de la crisis económica, ¿no? Impulsar un poco el tema del sector privado, ¿no? Asimismo, también está la otra reforma y ley que voy a impulsar de llegar al Congreso, es con respecto a una ley de reprogramación de deudas bancarias y financieras, ¿no? Esto también está dirigido, pues, para nuestras MIPES y personas naturales, ¿no? Básicamente, hay que tener en cuenta que todo esto viene afectándonos desde el año pasado, ¿no? Entonces hay que incluir todas estas deudas bancarias, financieras de nuestras MIPES y personas naturales desde el año 2020, y esto va hacia atrás, el 2019 también, porque hay muchas empresas o empresarios que pidieron préstamos con miras al 2020, ¿no? Iniciando, y pasó todo esto, ¿no? Entonces, todo esto afectó y fue un golpe bajo para todos nuestros empresarios y nuestras MIPES, ¿no? Entonces, de esta manera también hay que apoyarlos haciendo una reprogramación planeada de 5 años, y con 2 años también de tema de periodo de gracia, además de también
tener un descuento del 40% de los intereses, ¿no? De lo que ya han pactado cada persona con los bancos, ¿no? Asimismo, también sin agregar ningún interés adicional, ¿no? Porque generalmente los bancos lo que han hecho en el pasado año, en el 2020, hicieron, ¿no? El Congreso tuvo pues esta ley y lo llevó por 6 meses aproximadamente, ¿no? Lo fue pateando de 13 meses a 3 meses, ¿no? La idea es planear y hacer programadas las cosas, señores. No hay que hacer todo a corto plazo, sino hay que mirar a 10 largo segundos. plazo. ¿Ya? Entonces, dos temas fundamentales son estos dos proyectos de ley, ¿no? Para activar el tema económico en el país, ¿no? Muchísimas gracias, estimado candidato. Tiene la palabra por 3 minutos la candidata de Juntos por el Perú. Gracias por la pregunta. A ver, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, necesitamos resucitar a nuestra economía. Así lo ha señalado nuestra candidata Verónica Mendoza. Y eso pasa por dar beneficios, créditos esencialmente a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, para evitar lo que pasó con Reactiva, que casi toda la plata se fue hacia los grandes sectores empresariales. Nosotros estamos proponiendo una inversión, préstamos, créditos a estas familias, a estos comerciantes, a estos pequeños emprendedores de alrededor de 30.000 millones de soles, que es lo que va a servir para reactivar la economía. Un segundo aspecto va a ser otorgar de un bono universal, 2 bonos universales, también por 15.000 millones de soles, para poder mover la economía, porque eso es lo que necesitamos hoy. Hoy muchos negocios están paralizados, están estancados, no venden lo mismo que antes, los que han podido sobrevivir, y es necesario dar ese aporte para poder realizar ese movimiento. Las personas que no tienen plata, esa plata no la van a guardar, esa plata la van a invertir, la van a gastar, y eso va a ayudar a tener una recuperación más. En tercer término, también vamos a incentivar la ejecución de obras públicas, también con una inversión de 15.000 millones de soles, donde estamos priorizando la ejecución de obras paralizadas. Tenemos 2.700 obras paralizadas, de acuerdo a los datos de Contraloría General de la República, que hoy están estancadas. Estamos hablando de obras de agua y saneamiento, desagüe, caminos, hospitales, escuelas, y que hoy tienen que recuperarse, porque finalmente la infraestructura pública es la que permite la protección de los derechos de todas las personas. Y un segundo aspecto que tenemos que hacer para generar más recursos en la economía es tratar de revertir o al menos equiparar la recaudación de impuestos de manera indirecta con la indirecta. La recaudación de impuestos indirectas es vía el IGB, que es lo que todos pagamos. Nosotros todos comprando una cosa, comprando un fósforo, estamos pagando el IGB. Y esa es la mayor recaudación que actualmente tiene el Estado. Tenemos que empezar a equilibrar la balanza para tener una mayor recaudación de impuestos directos. Y eso para nosotros pasa, primero, por empezar a cobrar estas deudas enormes que deben los grandes empresarios. No es posible que se pasen años y años en el Poder Judicial haciéndose el perro muerto y nosotros ahí perdiendo dinero. Tenemos 2.000 millones de soles que debe la Telefónica, 2.000 millones de soles que equivalen hoy a la mitad del presupuesto que invierte el Ministerio de Vivienda en materia de acceso a la vivienda, agua y otros temas más. En segundo lugar, tenemos que ampliar la base tributaria. Y ampliar la base tributaria significa ampliarla desde una mayor fiscalización laboral y tributaria, pero orientada al mediano empresariado, para que empiecen nuevamente a aportar al país, que es lo que hacemos todos los peruanos. En tercer lugar, tenemos que hacer una revisión de las exoneraciones tributarias para que estas empresas a las que el Estado les dio muchas facilidades, como las empresas mineras, las agroexportadoras, que no han perdido en la pandemia, hoy empiecen también a mojarse por el país y aportar esta bolsa, porque hoy necesitamos resucitar la economía, ¿no? Y generar otros incentivos para tener una mayor recaudación por parte de empresas medianas y pequeñas. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, candidata. Y ahora, misma pregunta, tiene por 3 minutos de tiempo la palabra la candidata de Fuerza Popular. Gracias. Bueno, en principio nosotros en el plan de gobierno Rescate 2021 lo que proponemos es precisamente eso, ¿no? Rescatar la economía y para eso tenemos como eje fundamental que el rescate de la economía y la reactivación económica parte del empleo productivo. Nosotros no entendemos que entregando bonos o a través de programas de asistencialismo se logre reactivar la economía. La economía solamente se reactiva con un trabajo, con un empleo productivo. Sabemos que la inversión privada en este momento de incertidumbre, de duda y además ante el retroceso
en inversiones por la pandemia, porque también han sido golpeados, no va a generar mucho trabajo en los próximos años. Si es que no damos estabilidad, si es que no damos la estabilidad que se tenía con la Constitución del año 93 y que en muchos de los casos por trabas que se han ido dando a partir del gobierno se ha desincentivado la inversión privada. Pero igual, la inversión privada no va a generar mucho empleo, como tampoco la inversión pública, porque sabemos que en los tres niveles de gobierno existen numerosas también trabas para la inversión privada. Solamente vemos que solamente en el Ministerio de Educación, por ejemplo, se devuelven casi 1.000 millones al año de montos que no se han ejecutado. Entonces, esa inversión en obras públicas tampoco va a venir así en grandes cantidades y tampoco eso va a generar trabajo. Generará seguramente si es que se logran destrabar algunos proyectos que están pendientes, pero no tendrá tampoco la capacidad así de generar mucho empleo. Nosotros entendemos que solamente se va a generar el empleo productivo cuando el Estado, a través de un fondo revolvente, contrate masivamente en todo el país, para realizar las obras y las tareas comunales, tanto en la zona rural como en la zona urbana, podamos contratar a las mismas personas de la comunidad. Se va a hacer una alianza con las Fuerzas Armadas, con las iglesias, con la finalidad de generar esta confianza para que la propia gente de la comunidad haga las tareas, como por ejemplo los pequeños reservorios en la zona del Ande o el mejoramiento del suelo para incentivar mejores cosechas en la agricultura. En la zona urbana podemos hacer el tendido de agua, de desagüe, el reforzamiento, las escaleras, los muros de contención, el reforzamiento de viviendas y toda esta tarea que se requiere en zonas, en barrios, en 10 segundos. pueblos, y todo esto se va a hacer con empleo productivo pagado por el Estado, con los beneficios sociales a través de un fondo revolvente que nosotros lo tenemos estipulado y establecido que sí se puede hacer. Muchísimas gracias. Y pasando a la última ronda, o mejor dicho, la última pregunta de esta ronda sería, ¿la educación del país sigue siendo una de las últimas en América Latina? ¿Cuáles serían sus propuestas en la educación básica y la superior? Y con esto arrancamos con el candidato José Calderón. Bueno, sí, con respecto a la educación, tanto como partido político contigo y mi persona, básicamente es un tema de poner una organización tipo SUNEDO dirigida exclusivamente a los centros educativos escolares, ¿no? Tanto públicos como privados, ¿no? Hay que estandarizar, hay que supervisarlos y también de esa manera va a haber un tema de estándares con respecto a la calidad de los docentes, ¿no? Porque también se ha descuidado mucho a los docentes. No solamente es retribuirles con tema de sueldo o tema económico, ¿no? Sino hay que darles mayores beneficios a través de este organismo y de implementarlo también estándares a nivel nacional con respecto a su capacitación, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Ahora pues se puede hacer temas de convenios pues de gobierno a gobierno y el tema es en beneficio de nuestros docentes, ¿no? Y lo podemos capacitar y utilizando el tema virtual, ¿no? Ya no necesita uno ir presencial, sino podemos capacitar a nuestros docentes una vez al año con respecto a capacitaciones y certificarlos también, ¿no? Hay que preocuparnos mucho por ellos y también el tema de todo lo que es la infraestructura, equipamientos a nivel nacional de todos nuestros centros educativos que está dirigido a la educación de nuestros niños, ¿no? Ojo con esto, nuestras autoridades y políticos de siempre, pues no les ha importado nada, ¿no? El tema de educación. Y básicamente los únicos que tienen el tema negativo son nuestros niños, ¿no? Y ellos son los, y igual también ustedes como jóvenes, también igual, ¿no? Entonces hay que preocuparnos por eso y desde el Congreso se va a impulsar esta ley, así como también estamos en este momento, bueno, desde el año pasado, 2020, por el tema de la pandemia, estamos
en estado de emergencia, ¿no? Y yo pienso que esto hay que tratar de planearlo a 2 años más, hasta 3 años más, ¿no? A largo plazo. Y hay que también poner un tema de una ley que va a regular el tema de las mensualidades, ¿no? Hay que poner las mensualidades de los colegios, universidades y institutos y escuelas superiores, porque ya vamos a encerrar todo el tema en una sola ley para que las mensualidades sean al 50% del costo que deben de cubrir. Deben de tener 0 matrículas, ningún centro educativo, ninguna universidad, ningún instituto, ninguna escuela superior debe de cobrar matrícula. Asimismo, también en los colegios sabemos que hay temas de garantías de cuota de ingreso. También eso hay que anularlo. Estamos en tema de un estado de emergencia y nuestras autoridades no lo entienden. El tema de la educación no es un lucro, señores. El tema de la educación es un derecho, y un derecho de todos los jóvenes, de todos los niños, y todos necesitan las mismas 5 características y segundos. formas de capacitar, ¿no? Entonces, estas dos propuestas lo vamos a llevar a cabo, de llevar al Congreso, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la candidata por Fuerza Popular. Muy bien, gracias. Respecto al tema educación, bueno, sabemos, como lo dije en el bloque anterior, que se devuelven más o menos 1.000 millones de soles del Ministerio de Educación por presupuesto no ejecutado. Y también conocemos que de 10 estudiantes, solo uno tiene el nivel adecuado de desarrollo de competencias en lectura y matemática. Entonces, cuando se ha defendido de manera muy impetuosa el Ministerio de Educación y al ministro Saavedra, se ha dicho de que había un ataque frente al cambio que se estaba dando en la educación, y cuando nos encontramos también en este momento, que frente a la pandemia, que obviamente lo que ha hecho es desnudar realmente los graves problemas que tenemos en el país, desde el punto de vista inclusive de estructura, entonces nos damos cuenta si realmente el Ministerio de Educación, que durante los últimos años ha sido tomado por un grupo, y por un grupo que todos conocemos, un grupo que tiene algún tipo de ideología de izquierda, la gente que se les denomina caviares, que han estado enquistados en el Ministerio de Educación, yo me pregunto, ¿qué es lo que han logrado? El señor Saavedra, que en este momento es un alto funcionario público que está fuera del país, un máximo representante del país en un organismo internacional, ¿qué logró con en el Ministerio de Educación si ahora, frente a la pandemia, nos encontramos que los niños no han tenido la oportunidad siquiera de tener acceso a una tablet, a una computadora, a tener acceso siquiera a Internet? Y no estamos hablando del interior del país, no estamos hablando de Puno, de Huancavelica, no, estamos hablando de acá, en Lima, a 30 minutos del centro de Lima, 20 minutos en las zonas altas en las zonas altas de Lima, donde están asentadas las personas que menos recursos tienen hijos que el año pasado no han podido estudiar y tienen hijos que este año tampoco estudiarán, porque no solamente no tienen el sistema no tienen internet, no tienen celular, porque tampoco tienen luz. Entonces, en este momento nosotros lo que estamos proponiendo es, hay que tomar la educación de manera diferente. Hay que cerrar esas brechas de desigualdad enormes que hay entre un niño que puede tener acceso a la educación privada, que está bien, la educación privada tiene que fomentarse y seguir dándose, pero la educación pública tiene que mejorar sustancialmente. Tiene que mejorar, pero a partir de autoridades idóneas, a partir de autoridades que sepan no solamente pagar 800 millones en un año como lo hizo el Ministerio de Educación en su momento, en 10 asesorías y segundos. consultorías, sino también en ejecutar el presupuesto de tal manera que puedan construir, como lo dice Fuerza Popular, 3.000 colegios y dotar de infraestructura y tecnología para que los niños puedan tener acceso a la educación. Muchas gracias. Y finalizamos con la candidata de Juntos por el Perú. Sí, como dijo el candidato José Calderón, en realidad la educación ha sido un negocio todo este tiempo.
educación ha sido la última rueda del coche. Y eso pues porque tenemos una estructura política legal que la marca la Constitución, que así lo ha permitido, ¿no? Esta Constitución de 1993. ¿Qué es lo que señala el artículo 13 de la Constitución Política? Dice, el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Ojo, no garantiza el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, que sobre esa base se ha generado otra serie de disposiciones normativas para precisamente darle prioridad a la educación privada en lugar de fortalecer la educación pública. ¿Y qué dice respecto de la educación universitaria? Dice el artículo 17. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con recursos económicos necesarios. Es decir, la educación pública, tanto en el nivel básico, estamos hablando de escuela, ¿no? La primaria, la universidad primaria y secundaria, y la universitaria, la técnica, en realidad nunca ha sido una prioridad estatal. Y eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar en la medida de que tenemos que otorgar un mayor presupuesto público a la educación en estos niveles. Para Juntos por el Perú eso es primordial. Por eso en nuestro plan de gobierno hemos establecido que el piso presupuestal para las inversiones en educación tiene que ser el 6% del presupuesto. Porque si no, no vamos a alcanzar la educación a otros niveles. Hoy tenemos un alto grado de analfabetismo y donde están principalmente mujeres, las que hoy no acceden a la educación. Por otro lado, en materia de acceso a infraestructura también tenemos colegios que se han caído, que no tienen acceso a agua, a luz, a desagüe y son un foco de contagio. Cuando estemos pensando en el retorno, las clases presenciales, eso es lo que tenemos que ver, porque además muchas familias, muchos padres han hecho que sus hijos migren a la educación pública porque ya no tienen cómo pagar, ni siquiera esa educación privada que muchas veces es precaria sin ningún tipo de regulación ni control. ¿Y qué va a pasar? Imaginemos que en 6 meses, ¿no? Empecemos a pensar nuevamente en las clases presenciales o semipresenciales. ¿Dónde van a estudiar todos sus chicos? ¿Dónde van a estar? Si aún antes de la pandemia, muchas familias, muchos chicos, yo lo digo porque además yo vivo en San Juan del Gancho y yo he visto las colas de los estudiantes, de los padres, buscando vacantes para que sus hijos puedan ir de la primaria a la secundaria y no había vacantes, no había espacio. Entonces, tenemos que reflotar la educación básica, la educación pública en esos niveles. Y ni qué decir de la educación superior. Esa es primordial para el desarrollo tecnológico del país, para tener profesionales. Por eso es que nosotros nos estamos comprometiendo al menos duplicar la cantidad de vacantes en las universidades públicas para que podamos tener un cuerpo profesional que se dedique al trabajo que requiere el Estado, al trabajo estatal, y además priorizar en esas vacantes la formación de profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud son los que hoy están arriesgando las vidas, son hoy los que deben, están dando lo mejor de sí para afrontar la pandemia, y hoy no tenemos profesionales suficientes, nos damos cuenta que nos faltan especialistas. Estudiar una especialización también tiene un costo hoy que es grandísimo, y que no todos los egresados de la universidad pública lo pueden costear. Entonces, para nosotros es primordial, y además vamos a fomentar un programa para una educación tecnológica productiva, ¿no? Dentro de una política nacional de educación superior y técnico productiva, para que todos los jóvenes que están egresando de la escuela puedan también tener la opción de formarse en otro tipo de espacios educativos que les permita además conseguir trabajo y aportar a una mejora de sus estudios. Bien, muchas gracias, estimados candidatos. Y ahora pasamos a la siguiente parte de este debate, que va a constar de las preguntas entre candidatos. Esta primera ronda va a tener que formular una pregunta por 30 segundos la candidata Patricia Juárez por Fuerza Popular al candidato José Calderón de Contigo. Tiene 30 segundos para formular su pregunta la candidata Patricia Juárez. A ver, yo más que una pregunta creo que voy a hacer una reflexión respecto al derecho a la participación política. Yo creo que es muy negativo para la democracia que se impida la participación por razones o aspectos formales, como los que ha explicado José Calderón, la participación de un partido político. Y no solamente ha ocurrido contigo, sino también sino también ha ocurrido con otros partidos políticos que lamentablemente por una cuestión formal que de repente no estaban a la hora o no ocurría. Bueno, termino con esto. Si es que
de repente por algún aspecto formal no se les ha aceptado. Entonces, simplemente expresar mi solidaridad con el problema que ha tenido el partido con... Muchas gracias. Tiene un minuto para responder el candidato José Calderón. Adelante, candidato. Sí, bueno, tal como lo dice Patricia, bueno, todos los partidos tenemos derecho a participar transparentemente y esto es una fiesta pues democrática, ¿no? Entonces el Jurado Nacional de Elecciones pues tiene que transmitir eso, ¿no? Tiene que transmitir seguridad, tema de transparencia y reglas claras pues en estas fiestas democráticas, ¿no? Sobre todo que el Perú ya tiene un historial de 20 años atrás que está fallido, ¿no? Está fallado y no ha funcionado, ¿no? Y sabemos qué es lo que pasa también internamente dentro de estas instituciones autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente, ¿no? Independiente y autónomo, pero que en verdad no está haciendo bien su trabajo, no está haciendo bien su labor, hay tema de intereses de por medio, entonces creo que eso se debe de rectificar y todos los peruanos y ustedes también como jóvenes que son también, pues se dan cuenta, ¿no? Ahora ya no hay nada oculto, no hay nada en el interior o guardado, ¿no? Ya todo está a la luz. Entonces, llegó el 10 momento, segundos. pues, de que a partir del 11 de abril se hagan las cosas bien y todos votemos a conciencia, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, para la segunda etapa de este mismo tema, va a tener 30 segundos el candidato José Calderón para formular una pregunta a la candidata Yanina Avendaño. Adelante, José Calderón, por 30 segundos. Sí, bueno, Yanina, con respecto a la seguridad que nos aqueja, bueno, la inseguridad que nos aqueja, ¿qué es lo que tú nos podrías ayudar, pues, en el país como peruanos, ¿no? Ante esta gran inseguridad, esta ola de inseguridad que venimos sufriendo ya desde hace 20 años atrás, ¿no? No hay que poner excusas, hay que decir las cosas claras, ¿no? Esto viene de atrás y qué es lo que tú nos puedes ofrecer y tu partido, ¿no? Con respecto a la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Por un minuto tiene la palabra la candidata Yanina Avendaño. Sí, gracias por la pregunta, José. Efectivamente, ese es un problema que nos aqueja a todos, ¿no? Definitivamente algunos más que otros por la sensación o la situación de inseguridad que viven en diferentes partes del país. Ya no voy a hablar solamente de Lima. Y creo que para nosotros, bueno, lo vemos así de Juntos por el Perú, pasa por hacer una serie de cambios en la Policía Nacional de Perú, ¿no? Por un lado, premiar a todos aquellos buenos elementos y también hacer cambios estructurales en cómo está conformado este cuerpo policial, que es además el primer orden para entrar en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Por eso nosotros estamos apostando por una capacitación en materia de derechos para que haya una mayor concientización de cómo garantizar la seguridad ciudadana, facilitar el tema de la gestión de las denuncias, que es la queja recurrente, ¿no? De los ciudadanos que no pueden presentar sus quejas, que son negados en asistencia en las comisarías y que es la parte fundamental para iniciar la investigación de cualquier tipo de delito. Estamos solamente hablando de robos, de hurtos, también de una serie de violencias que aquejan. Y la corrupción también. O sea, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, también 10 hablamos de segundos. corrupción, porque la corrupción es la que corre a otras instituciones y también fomenta inseguridad. Muchísimas gracias. A continuación, va a tener 30 segundos para formular una pregunta la candidata Yanina Avendaño a la candidata Patricia Juárez. Sí, Adelante por 30 segundos. gracias. Sí, Patricia, había una cosa que mencionaste al inicio y que fue bastante creo, interesante, era la posibilidad de garantizar la participación de todos los partidos políticos, ¿no? Y que eso es indispensable para la democracia. Pero vemos que en la ley de partidos políticos actualmente, que introduce el financiamiento público indirecto para la publicidad estatal, no todos los partidos son tratados por igual, el piso no está parejo. Por ejemplo, partidos como Juntos por el Perú y Contigo tienen apenas 1,5 millones de soles para poner publicidad en medios estatales, en todos los medios de comunicación, y por ejemplo Fuerza Popular tiene 5,5 millones. Entonces, ¿de 10 qué piso parejo segundos. estamos hablando en materia de democracia? Muchas gracias, candidata. Tiene un minuto para responder la candidata Patricia Juárez. Bueno, Adelante, Patricia. la norma Yanina está dada de esa manera. O sea, la norma no la ha dado obviamente Fuerza Popular, ni la norma, la forma como se ha regulado el financiamiento público que hasta hace algunos años también no existía, ¿no?
creemos que lo que tenemos que asegurar sí es la participación de todos los partidos políticos, de que en general todos debemos de asistir en este momento a esto que de repente en medio hasta de la pandemia suena complicado decir fiesta democrática, porque de verdad creo que todos estamos de luto por lo que está pasando, pero yo sí creo que el asegurar, Yanina, la participación de todos, creo que es satisfactorio. Creo que en alguna medida creo que también no solamente el tema es la publicidad en medios, sino también la campaña que uno hace en cercanía y el camino que todos estamos recorriendo, ¿no? 5 segundos. Bueno, eso es todo. Esa es mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Así es. Y ahora pasamos a la siguiente ronda, donde es unas preguntas ping-pong, en la cual les pediremos que sean unas respuestas breves y rápidas. Y arrancaremos con Patricia Juárez, representando a Fuerza Popular. La primera sería: con mis hijos no te metas. Un movimiento cristiano, Constitución del 93. hay que preservarla. Dio el crecimiento al país. Vizcarra. Traidor. Corrupción. Combatirla ferozmente en todos los niveles de gobierno. Está bien. Continuamos con José Calderón y sería la primera PPK. Bueno, un presidente que fue traicionado por sus mismos, su mismo equipo, ¿no? Consultorías. Hay que anularlas. Merino. Eh, bueno, es un congresista, pero más allá de eso, pues nada más, ¿no? Cheput. Tránsfuga. Muchas gracias. Continuamos con usted, Yanina Avendaño. Minería. Necesita regulación. Venezuela. Un país extranjero. Dejó de Simons. Un procesado por corrupción. Empresa privada. Necesidad de darle apoyo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros candidatos por habernos acompañado en este debate y a continuación vamos a darles un minuto para que se despidan y nos digan cómo buscarlos en las redes sociales. Vamos a empezar por este mismo orden y tiene un minuto la candidata Patricia Juárez por Fuerza Popular. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes y, bueno, compartir con José Calderón y Yanina Bendaño. Creo que siempre es muy positivo poder compartir ideas y, bueno, pedirles a todos su voto de confianza por nuestra candidata, por Keiko Fujimori, por Fuerza Popular. También yo postulo con el número 2 al Congreso de la República por Lima, así que les pido también confíen en esta servidora que no los voy a defraudar en el. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, por un minuto para su despedida, el candidato José Calderón, candidato por Contigo. Sí, bueno, estamos a puertas del bicentenario, ¿no? Y este 11 de abril les invito a que voten por el Partido Contigo para el Congreso de Lima, escribiendo el número 23, porque tanto tú como yo queremos un Perú nuevo, pero para nuestros niños y jóvenes. ¿Sí? Para ello, yo estaré desde el Congreso representándolos y también generando el tema de la nueva generación en la política peruana, ¿no? Hay que recordar que el voto hay que hacerlo esta vez bastante consciente, no hay que inducirnos o ser manipulados por las encuestas y sobre todo hay que tener mucha conciencia y también a Yanina y a Patricia les digo y que de llegar cualquiera de nosotros al Congreso, pues no se olviden de trabajar por el Perú, ¿no? Y olvídense que son de Fuerza Popular, olvídense de que son Juntos por el Perú y pónganse la camiseta del Perú, ¿no? Y no vayan a discutir, hay que Muchísimas buscar gracias. soluciones y eso, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, por un minuto, a la candidata Yanina Avendaño por Juntos por el Perú. Bien. Primero, agradecer a ti, Carlos, a Mauricio, por la invitación, a toda su audiencia del IAPE que nos ve, a quienes también nos acompañan en el panel, a José, a Patricia, por
mirar este espacio de poder difundir nuestras propuestas, nuestro plan de gobierno, porque como lo han dicho acá, el tema es el país, ¿no? O sea, el asunto no es de partidos políticos, sino que estamos acá por sacarnos de este hoyo en el que nos hemos metido, ¿no? Después de 30 años de desequilibrio, de injusticia, de inequidad, creo que es el momento que podemos cambiar ahora las cosas. Por esto yo los invito a revisar el plan de gobierno Juntos por el Perú, a revisar nuestras propuestas, estamos en las redes sociales, en Facebook, mi Facebook es Yanina Bendaño, y a votar por Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, que presenta Juntos por el Perú, y su equipo de plan de gobierno, así como los que estamos participando como congresistas en este proceso electoral, eh, estamos dando todo de sí para poder apostar ese cambio verdadero. Por eso marquemos la JP Juntos por el Perú y votando por Yanina Bendaño tengan seguro que van a tener una servidora que será honrada de representarlos y voy con el número 4. Gracias. Muchísimas gracias, estimados candidatos, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos sigue en Al Día P. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta una próxima edición de Al Día con tu candidato. Muchísimas gracias.